¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Desde tiempos coloniales, en el siglo XVI, el Perú ha sido un área donde la Iglesia Católica ha tenido una gran repercusión. Históricamente tiene una de las primeras arquidiócesis de América Latina. Un país muy rico en recursos naturales que poco a poco lucha por construir una sociedad más igualitaria. La Iglesia ha tenido un rol muy importante en el desarrollo de esta nación sudamericana. Para conocer más acerca de las realidades de la Iglesia Católica en el Perú, es un honor para mí darle la bienvenida a Monseñor Ricardo García, obispo de la prelatura de Yauyos. Su Excelencia, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muy contento, aquí pasando por Alemania y aprovechado pues para venir aquí a saludarlos al programa y espero que podamos conversar y sea de utilidad para todos los que nos están escuchando. Así es, y creo que tenemos mucha audiencia ahí precisamente en el Perú, una comunidad católica muy pujante, muy trabajadora, pero vamos a comenzar un poco con lo que es su historia personal. Monseñor, usted lleva desde el 2004 como obispo en esta prelatura. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos 12 más o menos años? Bueno, uno todo el día está aprendiendo a ser obispo, uno no nace sabiendo ser obispo, pero el sitio que me ha tocado, donde me puso el Papa Juan Pablo II me nombró obispo y me llevó a un sitio donde estaba bastante bien trabajada la evangelización, con lo cual me fue más sencillo. También tengo un equipo de sacerdotes bastante bueno, porque tenemos un seminario propio y si bien es cierto, siempre faltan sacerdotes, pero comparativamente con otras áreas del Perú, yo creo que tenía en quién apoyarme. Entonces mi trabajo como obispo ha sido principalmente la atención del seminario, los sacerdotes, y con ello viene otras cosas a continuación. También tuve un episodio que fue muy significativo, un terremoto. Ahora que están de moda los terremotos, como ocurrió con los hermanos de Ecuador. En 2007 tuve un terremoto muy fuerte que destruyó muchas iglesias, muchas casas parroquiales y mucho daño en el país, ¿no? Felizmente no hubo muchas víctimas, murieron solamente 7 personas. Comparativamente con mis vecinos, la diócesis vecina que fue de Ica, tuvo cerca de 500 muertos. Nosotros no tuvimos tanto daño, pero sí demandó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y parte de mi episcopado empezó con este reconstrucción de cosas que, gracias a Dios, gracias a la ayuda de mucha gente y de la iglesia en muchas partes del mundo, esto ha podido desarrollarse y, bueno, no digo que esté todo ya arreglado, pero sí muchas cosas buenas se hicieron, tanto cosas de la iglesia como ayuda social en viviendas para gente necesitada. Ahora, hablando de retos, Su Excelencia, la realidad geográfica de la prelatura es muy interesante porque usted tiene región en la costa, pero también abarca parte de la prelatura las regiones montañosas. Y evidentemente las realidades, las necesidades, los problemas son muy diversos por estas realidades geográficas, llamémosle así. ¿Nos puede platicar un poco de cuál es la diferencia entre estas dos regiones? Sí, la verdad que la geografía de mi prelatura es es complicada. Tengo parroquias que están a nivel del mar, incluso las playas. Las playas de Lima se han convertido, son nuevas relativamente, y en verano tengo un crecimiento de cerca de casi 100.000 personas que vienen a veranear a mi zona costera y que hay que atenderlas, ¿no? Ese es un nuevo reto también dentro de la evangelización. Pero está la costa y tengo la parroquia más alta está a casi 4.000 metros de altura. Y en un tramo de 150 kilómetros, uno va de 0 metros hasta casi 4.000 metros. 4.000 metros. Y está la dificultad que en la zona de la sierra hay muchas poblaciones pequeñas que están muy diseminadas. Entonces resulta complicado poder atender a estos sitios, ¿no? Entonces el sacerdote tiene que hacer una labor casi como una visita delivery, digamos así, a domicilio. Hay que ir pasando por los pueblos periódicamente, ir a visitarlos, convocar un día para que, bueno, de acuerdo a un plan previsto, un día en que se reúnen, que se celebra la misa, se administran los sacramentos. Y no puede haber una presencia constante del sacerdote, tiene que ser de acuerdo a un rol programado. Cosa distinta a la costa. En la costa es posible citar a los fieles a una hora determinada, tener una reunión, una cosa formativa. Es más sencillo porque está más a la mano, ¿no?
Y también las posibilidades, diríamos, económicas, educativas, en la costa son mucho mayores que en la zona de la sierra. Ahora, la población, Su Excelencia, toda habla castellano. No hay una pastoral, digamos, con lenguas nativas. No, no es necesario. Hay personas que hablan quechua, pero todos los ciudadanos, por lo menos en la zona donde yo estoy, hablan el castellano, ¿no? No es necesario hacer la evangelización en idioma propio, ¿no? Y, por ejemplo, en la región de la montaña, ¿ahí es un trabajo de primera evangelización o ya...? No, la evangelización que se hizo pues, en época de la colonia fue una evangelización, yo diría, muy rápida y hasta sorprendente, ¿no? Lo rápido como se difundió la fe cristiana en los primeros tiempos estamos hablando, el Francisco Pizarro, ¿no? Que fue el conquistador de Perú, llegó en el 1532. Yo diría que casi en 50 años, casi un poco más, a fines del siglo XVI, ya estaba muy evangelizado el país. Y bueno, el país, todavía no era propiamente el país, región, ¿no? Lo que sería más adelante el Perú. Y hay una población cristiana. El trabajo actualmente tiene que ser más bien como el recordar cosas, un volver a afianzar la formación cristiana, ¿no? Porque hay un sentido cristiano de toda la gente. Pero básicamente es la realidad de la que se habla en el documento de Aparecida de toda Latinoamérica, donde se hace este llamado a un profundizar y a un formarnos más en la fe, y que eso también nos dé a todos un impulso evangelizador, sobre todo de vivir un testimonio de vida cristiana. Sí, hay una cosa que yo descubrí siendo obispo, a pesar de que tenía muchos años de sacerdote previamente, ¿no? Redescubrí, digamos así. Hay unas devociones populares muy marcadas en el país. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros, que yo no sabía, Su Excelencia, que está reconocida como la manifestación religiosa más grande. Exactamente. En el mes de octubre, que es la fiesta del Señor de los Milagros, en Lima, en la procesión, puede haber, y no estoy exagerando, 2 millones de personas. Hay unas personas que van porque creen en el Señor de los Milagros. Y van de todo el país, obviamente. Sobre todo de Lima. También van de otros sitios. Ocurre que en otros sitios del país también hay devoción al Señor de los Milagros. Es cierto, cada zona, cada departamento tiene su devoción propia, pero una que es común prácticamente para todos es el Señor de los Milagros. Incluso con orgullo podemos decir que hay procesiones del Señor de los Milagros en Nueva York, en Tokio, en Roma, ¿ya? Distintos sitios del mundo, en donde no están solamente los peruanos. Tal vez al comienzo de esta devoción son los peruanos, los que siempre hay en todas partes, hay algunos peruanos, como hay mexicanos. Convoca el grupo de peruanos y luego los latinoamericanos se suman a esta actividad, vamos, una muestra de fe, ¿no? Y también se suman de otros sitios. Me estoy acordando, hace unos meses hubo un congreso en Lima, un congreso eucarístico, donde estaba el obispo de Quebec, estaba presente, que él no tiene muchos católicos, y alguno le sugirió, algún otro cardenal le sugirió que fomentar la devoción al Señor de los Milagros, que eso iba a ser como un imán que iban a congregar a muchas personas y luego ya sería ocasión para catequizar, profundizar un poquito más en la formación de la fe de todas esas personas, ¿no? Entonces, eso lo he descubierto, bueno, no es una novedad para mí el Señor de los Milagros, pero como obispo me he dado cuenta que esta devoción es como un cordón umbilical con la Iglesia. Habrá gente crítica que diga, no, esto de aquí simplemente es la fiesta, es folclore, pero yo creo que no. Yo creo que es algo mucho más profundo, que está metido en la gente y que es como, de alguna manera también como una protección para muchos temas. Por ejemplo, en el país está entrando con mucha fuerza todo este tema de la teoría del género, ¿no? que es parece que está en todas partes, sí. Lo están difundiendo como si fuera una consigna mundial, ¿no? Así es. Está entrando con fuerza. Me parece que esto de aquí, de alguna manera, esta devoción, esta fe en Jesucristo, en la Iglesia, en los principios cristianos, hace que tengamos un poco de defensa ante esta agresión mundial. Una fe sólida que... Sí, hay que purificar la fe, ¿no? Hay que purificar la fe, y eso ya depende un poco pues la actividad pastoral de cada sitio. Yo puedo contar, por ejemplo, en mi catedral, que también es parroquia, ahí el párroco, hay unas hermandades en los milagros, que
junto con la procesión, la fiesta, también hay que exigirle ciertas cosas. Hay que tener charla de formación, profundizar el catecismo de la iglesia, que practiquen los sacramentos. Y yo creo que esto es como purificar o fortalecer esa devoción, que no sea una cosa meramente emotiva que dura pues los días de fiesta y ahí quedó, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a esta realidad. Y ahora, desde ese punto de vista del trabajo pastoral, Su Excelencia, ¿cuáles son sus principales retos ahí en la prelatura? Bueno, yo creo que un tema importante siempre es la búsqueda de vocaciones sacerdotales, la formación de los sacerdotes y enseguida, lo doy en orden porque me parece que es lo primero, pero luego también la formación de los laicos. Ahora, antes de pasar a los laicos, usted tiene un seminario ahí en la prelatura, ¿no Sí, es así? tengo un seminario que tiene casi 40 años de existencia. En los años de funcionamiento se han ordenado cerca de 80 sacerdotes, no todos para mi jurisdicción, algunos de otras ciudades y otras diócesis han venido también a estudiar a mi seminario. De mi encarinados quiere decir que están en su región. que han firmado, por así decirlo, ¿no? Como los futbolistas que están Son ligados a un club, también son de mi jurisdicción. Para mi jurisdicción, casi 70 sacerdotes se han ordenado. Son autóctonos, ¿no? Cosa que es una cosa importante y muy positiva. Muy positiva. Y mi jurisdicción se empezó hace poco más de 50 años. Hubo un obispo que de la prelatura del Opus Dei, no era prelatura en ese momento, pero del Opus Dei, vino con 5 sacerdotes diocesanos de España. Y se empezó a trabajar, porque estaba un poco dejada la evangelización, y han trabajado. Hubo ayuda de otros sacerdotes españoles, y ahora prácticamente todos mis sacerdotes, salvo 3, todos son peruanos que han salido de nuestro propio seminario. Su Excelencia, entonces, ¿abundan las vocaciones? ¿Se podría decir que abundan las vocaciones ahí en su prelatura? No abundan. No abundan, no ¿verdad? abundan. Nunca son suficientes. No son suficientes. Es más, hay que, con mucha pena tengo que decir que en los últimos años ha habido una bajada de las vocaciones. ¿Por qué? Bueno, el mundo, circunstancias, yo creo que la familia que está con menos hijos, tema importantísimo. Si una familia hace años tenía 5 hijos, 6 hijos, el que uno sea sacerdote era una bendición para la familia. Ahora con familia que sea chica, hasta no lo ve muy positivo la familia, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué hay menos sacerdotes? Porque hay menos hijos en la familia. Yo creo que es una razón importante. También la actualización, actualmente yo creo que toda esa onda, o toda esa corriente de secularización también salpica al Perú. Pero tampoco quiero ser pesimista y negativo. Estamos rezando, una cosa muy bonita que hemos hecho hace ya 1 año y medio. Hemos abierto una capilla de oración al Santísimo y desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche hay una oración, no perpetua, pero sí de 6 de la mañana a 10 de la noche, y que está con gente que está continuamente. El principal objetivo es pedir al Señor por las vocaciones. Y también se ven los frutos. Y también en la misa, en todas las misas, se reza una oración. Al final de la misa, una oración pidiendo por las vocaciones. Esperemos pues que estas oraciones den fruto. Y también, lógicamente, hay que trabajar con los jóvenes. Entonces, en las parroquias, el seminario tiene unos clubes. Los fines de semana se trabaja en distintos colegios de la zona para formación espiritual, también con algo de deporte, para tratar de buscar a estos chicos vocaciones. Claro. Y en este tipo de trabajo, me imagino que la labor de los laicos se vuelve muy, muy importante, Su Excelencia. ¿Cómo fomenta usted la participación de los laicos en la labor pastoral y cómo se ocupa de la formación de estos laicos? Yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Un tema muy importante para prelatura ha sido un instituto pedagógico que tenemos ahí, un instituto de la Iglesia, que tiene más o menos 40 años de existencia, que nació como iniciativa de la prelatura en un convenio con el Estado, porque la ley peruana permite que haya instituciones que las financie el Estado, pero que las administra la Iglesia. Entonces nosotros tuvimos, los anteriores obispos tuvo la brillante iniciativa, digo brillante porque fue muy importante, de tener un instituto para formar profesores. Y a lo largo de estos años pueden haber salido cerca de 2.500 profesores que son profesores de muchas materias, ¿no? Pero hemos tenido un profesorado con una formación cristiana. Yo no digo que sean unos santos, pero sí una formación cristiana.
en épocas en las que en mi país había una corriente muy fuerte del marxismo, teología de liberación, todo esto, que crea un ambiente peligroso, ¿no? Cosa que lamentablemente en muchos sitios de mi país el marxismo y también el Sendero Luminoso, sinceramente les suena esto, ¿no? Así es. Mucha influencia llegó a través del magisterio, de los profesores. Entonces, de hecho, el fundador de Sendero Luminoso era un profesor de universitario, filosofía. exactamente, profesor universitario, y que movía a mucha gente, pero hay facultades de educación a nivel nacional que estaban impregnadas de esta ideología. Y es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica, bueno, y realmente a nivel de todo el mundo. Pero, por ejemplo, en este sentido, ahora que usted lo menciona, Su Excelencia, ¿cuál es la secuela que se ve, no sé, 30 años después de que la teología de la liberación estaba tan pujante en el Perú? ¿Qué se ve de esta iniciativa hoy en día, 30, 35 años después? Empiezo por decir alguna cosa positiva, que ha despertado la sensibilidad por los pobres, porque en mi país hay una diferencia social muy grande entre los que tienen, hay poca gente que tiene mucho y muchos que tienen poco. Esto hay que arreglarlo, esto no es justo. Entonces, una voz que reclamara una mayor justicia, eso me parece que es correcto, eso es positivo. Pero, lamentablemente, el camino no ha sido nada positivo. He visto seminarios que se han quedado vacíos, conventos de religiosas que se han convertido tal vez pues en ONGs, con respeto a las ONGs, pero no es el sentido que tiene la Iglesia. No es la vocación de una consagrada... Sí, o una concepción de la Iglesia como si fuese un partido político. Entonces, eso no da fruto. Entonces, lamentablemente, en zonas donde ha habido una presencia grande de la liberación, los resultados me parece que son la fe, un poco que se ha evaporado la fe. Hay poca fe, hay, como digo, una concepción de la Iglesia como si fuera pues un partido político, una ONG, y eso lamentablemente es estéril, ¿no? ¿Quién ha salido adelante? Desde el punto de vista, diríamos, una visión de iglesia, donde había sacramentos, donde había oración, donde había trabajo pastoral. Por supuesto, ¿no? La Iglesia en América Latina también tiene una misión de promover la humanidad de las personas, y muchas veces la Iglesia tiene que hacer consultorios médicos, escuelas, hogares para niños, cosas que en otros sitios quizá el Estado asume esa responsabilidad. En nuestros países, por carencia de esto, la Iglesia entra a tallar, pero no hay que perder de vista que el objetivo es salvar a las almas. Ciertamente las personas son cuerpo y alma, y también el cuerpo tiene que desarrollarse, la humanidad tiene que desarrollarse, pero sin perder de vista el objetivo. Entonces, me parece que la Teología de Liberación ha una visión distorsionada de la realidad, del sentido de la Iglesia, del fin del hombre, y eso en algunos casos ha conllevado a gentes que estaban vinculadas a esta doctrina, hayan terminado también en una lucha política, incluso en Sendero Luminoso, en el MRTA, movimientos terroristas. Ese fenómeno no ocurrió solamente en el Perú, también pasaba en otros sitios, en Colombia. Así es. Pero yo creo que apunta usted muy bien, Su Excelencia, esto que dice, cuando no hay justicia, cuando se dan esos excesos de desigualdad que desafortunadamente vemos tanto en nuestros países en Latinoamérica, pues sí, se vuelve el caldo de cultivo, por decirlo así, para este tipo de excesos que desafortunadamente sí denuncian una injusticia, una desigualdad tremenda, pero como bien lo dice usted, a veces se pierden las prioridades de cuál es la labor que genuinamente la Iglesia tiene que llevar a cabo. Ahora, le quería preguntar también, Su Excelencia, acerca de su lema episcopal, que me pareció muy interesante, por eso quiero que me explique por qué escogió este. Iter serva tutum. ¿Qué quiere decir? Manténnos el camino seguro. ¿De dónde son estas palabras? Esta palabra es pedir a la Virgen que me cuide el camino, mi camino como obispo, mi camino como labor pastoral. Eso es una plegaria a Nuestra Señora. Exactamente, ¿no? Que en realidad es un poco de trampa, ¿no? Porque el original es iter para tutum, que quiere decir danos un camino seguro. Es un himno mariano
que eso sí es una cosa popular y conocida por todos, ¿no? Mi anterior obispo tenía como lema iter para tutum, danos un camino seguro. Yo quería continuar con las cosas buenas que él hizo y puse consérvanos el camino seguro, ¿no? Por ese iter serva tutum. Parece un juego de palabras, pero en fin, es pedir a la Virgen que me ayude, ¿no? Y también dentro de su escudo tiene estos eslabones que Sí. precisamente también quieren dar esa idea, ¿no? De continuidad. Exactamente. ¿Por qué le parece a usted tan relevante esto? Porque me parece que uno tiene que seguir en lo que las cosas donde la dejó la anterior, hay que continuar. A veces hay una tendencia, no solamente en general en la sociedad, que llega una persona y cree que va a renovar todo, va a cambiar todo. Entonces me parece que lógicamente cada uno tiene su visión particular de ciertas cosas, pero es importante que haya una continuidad en el trabajo. Y eso da fruto. Y en mi sitio, eso ha sido, digamos, clave también de que mi lugar se haya desarrollado. Porque yo soy el cuarto obispo de esta jurisdicción eclesiástica. Hubo el primero, trabajó una serie de cosas, y el siguiente empalmó como una carrera de postas, ¿no? No hubo que regresar al origen, sino una continuación en el trabajo. Que no es lo mismo que continuismo. Continuismo, hay cosas que hay que arreglar, que hay que cambiar, que hay que corregir, lógicamente. Pero me parece que es importante que haya una continuidad en el trabajo, ¿no? Para que las cosas avancen. Si no, nos quedamos, siempre estamos empezando las cosas. Usted como obispo, ¿cuál ha sentido que es el impacto del Santo Padre Francisco? Por los años que lleva usted, tiene la oportunidad de comparar los años de San Juan Pablo II, los de su Santidad Benedicto XVI y ahora los del Papa Francisco. Sí, yo creo que el Papa Francisco tiene una cercanía muy especial a la gente. Habla en un lenguaje también sencillo, que la gente de la calle lo puede entender, ¿no? Habla como párroco de iglesia. ¿No? Yo creo que es una persona que, como decimos también en criollo, ¿no? Que tiene calle, ¿no? Sí. Que ha estado en contacto con la gente, o sea, no es un académico, no es una persona de curia, sino es una persona que ha estado cerca de la gente, y esto se nota en sus expresiones, en su manera de, la percepción que tiene sobre los problemas de las personas, que me parece una cosa importante, ¿no? Ahora, también hacer comparación que el Papa Benedicto era de esta manera, que Juan Pablo era así. Yo creo que cada uno tiene sus virtudes, claro. Cada uno tiene su manera de ser. Por algo los puso el Espíritu Santo en ese momento. A eso iba. El Espíritu Santo es el que pone al Papa y es el adecuado para cada momento. Yo creo que el Papa Francisco nos transmite esta sensación de, bueno, no solamente sensación, esta realidad de cercanía, de preocupación por los pobres, y una preocupación que también tiene, yo creo que la está orientando bien. La pobreza no es un tema, como decía en su momento, ¿no? De ONGs o de campañas. Tiene que haber también una organización para vencer la pobreza, pero también es importante que se viva la caridad cristiana. Entonces claro. la lucha contra la pobreza que nos plantea Francisco nace de un amor a Dios. Yo amo a Dios, y porque amo a Dios tengo que amar a mi prójimo y tengo que desprenderme de las cosas que no me hacen falta, o incluso las que me hacen falta, y tengo que sentir que ese hijo de Dios no va a estar sufriendo. Es decir, hay una motivación teológica, el amor a Dios, el que me impulsa a darme a los demás. Yo creo que esto lo está subrayando el Papa Francisco, ¿no? Y ahora, con ese año de la misericordia, que es muy importante. Yo tuve ocasión de estar con el Santo Padre la última semana de abril, estuve en Roma, y fui a la audiencia general. Solamente estuve 15 segundos con el Santo Padre, me presenté, hablamos corto, me preguntó de mi lugar y me dijo, hay que aprovechar el año de la misericordia, hay que acercar a mucha gente al sacramento de la confesión. Y dije, sí, en eso estamos, ¿no? También me habló de las vocaciones sacerdotales, que había que trabajar, que había que insistir en buscar vocaciones. Bueno, yo transmito. Prioridades muy claras. Que sí, exactamente, ¿no? Yo creo que hablar de la misericordia es una ocasión muy buena, por lo menos en mi sitio lo estamos aprovechando, para hacer como una, vamos a decirlo así, como una rebaja, ¿no? Mover a la gente que vaya
facilitar a la gente que pueda confesarse, poner sacerdotes a disposición y que bueno, motivarlas, ayudarlas, prepararlas, y creo que es un avance importante para la iglesia, ¿no? Porque con el alma limpia se pueden hacer muchas cosas mejor y con alegría, que es muy importante. Yo creo que con el alma limpia se puede amar mejor al prójimo. Exactamente. No quiero terminar nuestra conversación, Su Excelencia, sin que nos comente un poco acerca de sus necesidades. Si usted pudiera pedirle a la Iglesia Universal algo para su prelatura, ¿qué es lo que pediría? Bueno, yo pediría santidad para mis sacerdotes. Qué hermoso. ¿Ya? Santidad para los sacerdotes. Y a continuación eso va a venir con otras cosas, ¿no? Pero que sean fieles, que sean leales, que sean un ejemplo de Jesucristo. Entonces, los que están escuchando, que recen para que así sean mis sacerdotes. Y también pediría laicos que estén más dispuestos también a echar una mano, a trabajar en cosas diversas. Y bueno, ya que estoy aquí para la televisión de muchas partes, de muchos sitios, también necesito ayuda económica para algunos asuntos, ¿no? Casas parroquiales que hay que arreglar, iglesias que están un poco deterioradas, labores sociales, ¿no? También en mi prelatura tenemos un centro médico donde atendemos a niños con dificultades mentales, con problemas de parálisis, que digamos que la necesidad nos ha ido llevando por este camino, y tenemos un centro de ayuda médica bastante interesante, ¿no? También ahora este viaje que hago por Alemania también es para pedir ayuda para poder sacar adelante muchas de las labores pastorales y sociales que tenemos por ahí. Su Excelencia, pues le agradecemos muchísimo que en este horario tan ocupado que tiene en esta visita por estas regiones nos haya concedido esta entrevista. Muchas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias. Regreso por ustedes y ustedes por mí, porque nos hace falta unos por otros, ¿eh? Así será. Bien. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado una vez más en nuestro programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de las realidades de la Iglesia Católica en el Perú y en otras regiones del mundo donde la Iglesia sufre y pasa necesidad, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.